En este ejercicio se nos da la ecuación de esta parábola y se nos pide obtener las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y longitud del lado recto. Es decir, vamos a calcular este punto, también vamos a calcular la ecuación de esta recta, que es la directriz, y la longitud de este segmento de recta, que es el lado recto que pasa por el foco. Vamos a recordar que cuando la ecuación está planteada de esta manera, es x la que está elevada al cuadrado, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, según el signo que tenga el parámetro que vamos a calcular. Otra cosa que hay que mencionar, que cuando está expresada de esta manera, x al cuadrado y falta x y un término independiente, el vértice siempre será el punto 0, 0. También recordemos que el parámetro es la distancia que existe entre el vértice y el foco, y esta distancia es la misma distancia que existe entre el vértice y la directriz. Estas dos distancias, esta y esta, son iguales. Es una propiedad que tiene toda parábola. Para comenzar, vamos a comenzar calculando el parámetro, porque siempre va a ser necesario para calcular el resto de los elementos que tiene una parábola. Así es que esta es la ecuación de la parábola que da el ejercicio, la hemos copiado aquí. Este término que está restando en el segundo miembro lo vamos a pasar sumando al primero, aquí está, e igualamos a 0. Es decir que acá tenemos la forma general de la ecuación de la parábola. Y como es x la que está elevada al cuadrado, no hay x ni término independiente, nosotros sabemos que c es el coeficiente de y, en este caso 6, así que c vale 6. Este dato es necesario para calcular el parámetro, que como se menciona al principio, el ejercicio no nos pide calcular el parámetro, pero siempre va a ser necesario para calcular los elementos de una parábola. Y parámetro es igual a menos c dividido entre 4. Así que queda menos el valor de c, que es 6, entre 4. El resultado da negativo y simplificamos 6 cuartos y da 3 medios. Entonces fíjate que el parámetro quedó con signo negativo. Esto quiere decir que la parábola efectivamente abre hacia abajo. Cuando da positivo, abre hacia arriba. Ahora fíjate que acá el parámetro está expresado de manera positiva. Algunos autores, algunos libros siempre lo expresan aquí en esta parte cuando se indica el parámetro de manera positiva, porque dicen que el parámetro es una distancia. Así que hay que expresarlo en función de valor absoluto, es decir, de manera positiva. Aunque acá, cuando el parámetro da negativo, siempre hay que escribir su respectivo signo menos. Pero aquí a veces se escribe y a veces no. No hay que confundirse en este, entre comillas, detalle. Entonces ya calculamos el valor del parámetro, podemos calcular el foco. Fíjate que es necesario saber el parámetro. El foco tendrá como primera componente 0, aquí está, y como segunda componente el valor del parámetro que se acaba de calcular, menos 3 medios. Aquí está. Estas son las componentes o coordenadas del foco, 0, menos 3 medios. Continuamos con la directriz. Esta es la ecuación de la directriz. Y es igual a menos el parámetro. Así que queda menos, y entre paréntesis, por ser una cantidad negativa, menos 3 medios, que es el parámetro. Menos por menos es más, y y es igual a 3 medios. La ecuación de la directriz puede quedar así, o también de manera general, como ves acá. Si lo dejamos de manera general, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando a y, 3 que está sumando pasa restando, e igualamos a 0. Entonces la directriz es una recta horizontal que corta el eje y en 3 medios, 1,5. Aquí está, fíjate. Tenemos la recta horizontal y corta el eje y en 1,5, vale decir 3 medios. Y aquí tenemos la ecuación de la recta en su forma general. Repito, puede quedar así, o y es igual a 3 medios. Y por último vamos a calcular la longitud del lado recto. La longitud del lado recto será igual al valor absoluto de 4 veces el parámetro. Así que queda valor absoluto de 4 por menos 3 medios. Más por menos, menos. 4 por 3, 12. Dividido entre 2, 6. Y valor absoluto de menos 6
6. Esta es la longitud que tiene el lado recto. Desde acá hasta acá hay 6 unidades. Ahora, para terminar, vamos a comentar que no es necesario usar las fórmulas que acabamos de ver si conocemos las propiedades de esta parábola. Habíamos mencionado que como no tiene x ni término independiente, el vértice es el punto 0, 0. Así que la primera componente de foco necesariamente va a ser también 0. Lo que habría que calcular es el parámetro y sería la segunda componente del foco. Ahora, como el parámetro es esta distancia, recuerda que mencionamos al principio que esta distancia es igual a esta. Así es que si en valor absoluto del vértice al foco hay 3 medios, del vértice a la directriz también hay 3 medios y sería la ecuación de la directriz y igual 3 medios, como vimos aquí. Aquí se usó esta entre comillas fórmula, es bastante simple y llegamos al mismo resultado, 3 medios. Como quiera que sea, se obtienen los mismos resultados, aunque siempre es bueno, repito, saber conocer las propiedades de la parábola. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.